me da vida. Confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna. En ella esperaré. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: no den lo santo a los perros, ni le echen las perlas a los cerdos. La pisotearán y luego se volverán para destrozarlo. Tratad a los demás como quieren que ellos lo traten. En esto consiste la ley y los profetas. Entrad por la puerta estrecha. Ancha es la puerta espaciosa, el camino que lleva a la perdición, y muchos entran por ellos. Qué estrecha es la puerta y qué angosto el camino que lleva a la vida, y pocos dan con ellos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, hermanos, hace cuantos días estamos en esta misa escuchando el Sermón de la Montaña completo. Estamos casi llegando al final. Estamos escuchando el capítulo 7 de Mateo. Y por eso está estas invitaciones que hace Jesucristo. La primera, no den lo santo a los perros, ni echen perlas a los cerdos. Jesucristo, al final ya de su misión, le advirtió parte de la preparación que dio a los apóstoles fue hacerles aterrizar, es decir, decirles que los iban a rechazar. Mucha gente los iba a rechazar, que no todo el mundo estaba en la disposición no va a estar en la disposición de escuchar y acoger la buena noticia. Lo dirá San Pablo con otra forma, diciendo, no se refiere a aquellos que están en el pecado, están esclavos, esclavitud del pecado. No todo el que está esclavizado, engañado por el pecado, es capaz de salir de él. Y en ese sentido, por eso Jesucristo, de cierta manera, este detalle de que aquel que uno le anuncia la buena noticia, la rechaza y la desprecia con fuerza, pues no, a ver si me explico bien, no hay que tratar de imponerse a la fuerza, es decir, porque el Señor nos ha llamado a anunciar la buena noticia. Pero Jesucristo tiene claro que muchos la rechazarían. Pero lo importante es que le ha sido anunciada esa buena noticia. Ha sido, como decía también, esta parte final de la puerta estrecha, del camino estrecho, ese camino angosto que lleva a la salvación que pocos dan con él. Habla lamentablemente de esa realidad que surge de algo importante que es una de las condiciones o los elementos que Dios ha querido al crearnos, es hacernos libres, que somos libres. Dios no nos ha deseado como algo que Él puede mover y actuar a su voluntad, sino que Dios nos ha creado a su imagen y semejanza, y parte de eso es esa libertad. Libertad que nos puede llevar muchas veces a alejarnos de Dios, a decir que Dios no existe, a pecar, a muchas otras cosas que nos permiten. Y desde la fe está el detalle, precisamente, frente a esa realidad, frente al pecado, Dios no actúa con desprecio, como dirá en algún momento la palabra de Dios, Dios no hace acepción de personas. Es decir, aunque en su momento se habla del juicio y de ponernos a la derecha o a la izquierda, pero eso ya es al final, cuando ya no hay más nada. Pero mientras, por eso habla la palabra de Dios también un tiempo de misericordia. Es decir, nuestra vida está de frente a esto, o vivir según la fe o vivir de espalda a la fe, o vivir haciendo a Dios presente en nuestra vida, o no. Entonces, de frente a eso, la iglesia es, como dice Jesucristo, estamos llamados a ser una luz que brille en las tinieblas, va a ser sal, que
enderezador. Pero, y como dice, no está puesta la luz para ser escondida, sino para ser puesta en alto y que ilumine. En ese sentido, porque el Sermón de la Montaña es toda una invitación a ver cuál es la vida, cómo debe ser la vida de un cristiano. Por eso después también decía Jesucristo en detalle: traten a los demás como quieren que ellos les traten. En esto consiste la ley y los profetas. Porque claro, frente a anunciar la buena noticia y ser rechazado, a lo mejor también de una forma agresiva, como sucede muchas veces, que la iglesia es atacada, que es denigrada, es despreciada de muchas maneras, no solamente de palabras, sino a veces con obras. Es fácil que nosotros también surca ese responder al mal con el mal, devolver con la misma moneda. Por eso Jesucristo nos invitaba, en estudios anteriores también hablaba aquello de amar al enemigo, amar al que te hace bien, qué mérito tiene, eso lo hacen todos, a los delincuentes, hasta las peores personas. Pero amar al que te hace el mal, eso ya es algo diferente, porque es el amor de Dios. Por eso cuando Jesucristo dice, trata a los demás como quiere que ellos te traten, es igual que lo que Dios hace con nosotros. De frente a nuestro pecado, Dios no nos trata, pero nosotros le hemos tratado con precio, con cuidado de Él, con ofender al Señor. Como dirá San Pablo, que el peca es el hecho de enemigo de Dios, enemigo de la cruz de Cristo. Y siendo sus enemigos, esa es la palabra también, Dios nos ha amado hasta el extremo. Por eso cuando Dios nos dice que hagamos primero nosotros, manifestemos ese amor hacia los demás, primero nosotros. Porque era también ese detalle, ¿verdad? Cuando dos personas tienen un conflicto, aunque han discutido, se han ofendido mutuamente, siempre la actitud de cada uno es que el otro venga primero. El otro se ha cumplido con la razón, el otro prometió, venga a pedirme perdón. Pero ¿qué ha hecho Dios por nosotros? Dios nos ha sentado a decir que vengan ellos a pedirme perdón, a ver yo lo perdono. Claro, la iglesia habla del perdón de los pecados y que debemos pedir perdón por los pecados, pero ¿qué hizo Dios para que eso fuera posible? Envió a su Hijo a morir en la cruz primero. Él nos ha amado, como dice San Juan en su carta, habiendo amado a los suyos que estaban con Él, nos amó hasta el extremo. Dios nos envía a través del pueblo de Israel profetas, personas que nos hablan de Dios, que nos enseñan la sabiduría de Dios. Al final de esa revelación nos envía a Jesucristo, su Hijo, que muere en la cruz para que San Pablo cargue la consecuencia de nuestros pecados y sea posible ese perdón de Dios. Por eso ese hacer primero con el otro lo que nosotros esperamos que hagan con nosotros es lo mismo que Dios ha hecho con nosotros. Nos ha amado profundamente para que nosotros pueda haber el amor, porque nadie puede dar lo que no tiene, nadie puede dar lo que no ha recibido. Por eso de frente a eso también es también una parte difícil esa de contratar cuando ha habido un conflicto con alguien, uno dar el primer paso, aunque a lo mejor uno entiende, a lo mejor se hacía, porque soy yo el que tengo la razón, pero si yo no me muevo, si yo como cristiano doy ese primer paso, pues a lo mejor todo se queda así. Y es tratar de vencer el mal a fuerza del bien, tratando de poner siempre la palabra en práctica. Y a veces cuando hablo de estas cosas con una persona le digo que tampoco hay que ser ideal de las cosas. Cuando dos personas discuten y uno intenta reconciliarse con el otro, aunque yo lo esté haciendo de buena voluntad y desde la fe, si el otro no le da la gana, si el otro me manda por el carajo, lo voy a hacer yo. Pero lo importante es que yo he puesto en práctica la palabra, que he intentado destruir ese mal, ese conflicto, ese que sea que haya con el otro. Yo he dado el primer paso. Si el otro no lo quiere acoger, pues bendito sea el Señor, pero si no lo quiere acoger, ¿qué vamos a hacer? Rezar por él, por ella. Y lo importante es tener presente eso, que claro, es difícil. Por eso todo el sermón de la montaña no es posible ponerlo en práctica si no es por la ayuda de Dios, si no es por la gracia y la fuerza del Espíritu Santo, porque mi fuerza es imposible hacer todo esto, dice Jesucristo, porque yo me lo propongo, porque yo decida que voy a ser una buena persona. Al final eso no se puede. ¿Por qué? Muy sencillo, porque yo no soy Dios, yo no soy todopoderoso, yo no tengo la paciencia de Dios, no tengo la capacidad de amor de Dios. Todos somos limitados, por eso necesitamos que Dios ayude nuestra debilidad para que eso pueda ser posible, para que poner en práctica esta palabra es posible. Por eso la iglesia nos pone de frente a los santos, porque la vida de los santos es un ejemplo de que eso es posible, de que esto que dice Jesucristo es posible realizar, porque otros han sido capaces.
la ayuda de Dios. Si otro ha sido capaz, si San Francisco de Asís toda su vida Dios le ayudó a ser una persona sumamente humilde de muchas maneras y de muchas formas, porque a mí el Señor no me puede dar cuenta. ¿Sí? Lo importante es dejarnos guiar por el Señor, dejarnos iluminar por el Señor, dejarnos ayudar por Él, para que esta palabra pueda hacerse realidad en nuestra vida y ser nosotros esos que decía Jesucristo, esos pocos que encuentran esa puerta estrecha, ese camino